El 15 de agosto de 1977, a las 22:16 hora local, un telescopio en Ohio detectó algo. Duró 72 segundos y no volvió. Este es el archivo 004. Lo que encontré aquí no es una leyenda, no es el testimonio de alguien que vio algo en la oscuridad. Es un registro científico. Datos impresos en papel por un ordenador en 1977, revisados días después por un voluntario que escribió una sola palabra al margen. Esa palabra se convirtió en el nombre del caso más serio de posible contacto extraterrestre en la historia de la astronomía. Casi 50 años después, ningún científico ha podido explicar de dónde vino esa señal, ni confirmar que fuera inteligente, ni descartar que no lo fuera. El archivo sigue abierto. Para entender este archivo, hay que entender primero qué era el proyecto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre. En los años 70, un grupo de científicos en la Universidad Estatal de Ohio decidió que la forma más racional de buscar vida inteligente fuera de la Tierra era escuchar el espacio en busca de señales de radio artificiales. El telescopio que usaban se llamaba Big Ear, era enorme, tenía el tamaño de 3 campos de fútbol. No tenía pantallas ni monitores en tiempo real, registraba los datos en papel impreso, rollos de números que los voluntarios revisaban días o semanas después, a mano. Uno de los voluntarios era Jerry Eman, profesor universitario, astrónomo aficionado, persona meticulosa. El 15 de agosto de 1977, el telescopio estaba operando normalmente, sin nadie mirando, solo registrando. A las 22:16 horas, el instrumento captó una señal proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal tenía una frecuencia de 1420 MHz. Eso es importante. Los científicos del SETI habían establecido que si una civilización inteligente quisiera comunicarse a través del espacio, probablemente usaría esa frecuencia específica. Es la frecuencia de emisión natural del hidrógeno, el elemento más abundante del universo, una frecuencia que cualquier civilización con radioastronomía básica conocería. La intensidad era 30 veces superior al ruido de fondo normal del espacio. Duró exactamente 72 segundos, el tiempo máximo que el telescopio podía registrar un punto fijo del cielo antes de que la rotación de la Tierra lo moviera fuera del campo de visión. Y después, nada. Días después, Jerry Eman estaba revisando los rollos de papel impresos, columnas de números y letras, el registro de todo lo que el telescopio había captado esa semana. Cuando llegó a los datos del 15 de agosto, vio la secuencia. 6 caracteres. 6, E, Q, U, J, 5. En el sistema que usaban para codificar la intensidad de las señales, esa secuencia representaba una curva de intensidad que subía y bajaba, exactamente como debería serlo una señal puntual de origen lejano. Eman rodeó la secuencia con un bolígrafo rojo y al margen del papel escribió una palabra. Wow. Ese papel, con ese garabato, todavía existe. Está conservado. Es uno de los documentos científicos más famosos y más perturbadores del siglo XX. Durante los siguientes años, decenas de radiotelescopios en distintos países apuntaron hacia la constelación de Sagitario buscando la señal. No la encontraron. El propio Big Ear la buscó más de 100 veces en los años siguientes. Nada. El observatorio fue demolido en el 1998 para construir un campo de golf. Este archivo tiene varias explicaciones posibles. Ninguna cierra el caso. Señal de origen inteligente. Cumple con todos los criterios que los científicos del SETI habían establecido como indicadores de comunicación artificial. Frecuencia correcta, intensidad anómala, patrón de señal puntual. El problema es que nunca se repitió, y una sola detección no es suficiente para confirmación científica. No descartada, imposible de confirmar sin una segunda detección. Interferencia de origen humano. Satélites, transmisores militares, fuentes terrestres. Problema: en 1977 no había objetos artificiales en la dirección de Sagitario con capacidad de emitir esa frecuencia e intensidad. Las agencias espaciales lo verificaron. Descartada por los datos disponibles del 1977. Cometas con hielo de hidrógeno. Propuesta en 2017. 2 cometas pasando por esa zona del cielo podrían haber emitido la señal.
Fue ampliamente criticada porque los cometas conocidos no emiten a esa frecuencia, con esa intensidad, y los cometas propuestos no estaban catalogados en esa posición, rechazada por gran parte de la comunidad científica. Fenómeno astrofísico desconocido. Algún proceso natural no identificado que emita en esa frecuencia de forma transitoria. Posible, pero no explicaría por qué cumple tan precisamente con los criterios de señal artificial. No descartada, sin evidencia que la sostenga. Lo que me detiene en este archivo no es la señal, es lo que implica si fue real. Si algo en la dirección de Sagitario emitió esa señal de forma intencional, lo hizo hace mucho tiempo. La luz y las ondas de radio viajan a la misma velocidad. Lo que captó el telescopio en 1977 salió de su origen cientos, o quizás miles de años antes, lo que significa que si alguien envió esa señal, lo hizo sin saber si alguien la recibiría, sin esperar respuesta durante su propia vida, solo lanzando algo al espacio, con la esperanza de que en algún momento alguien al otro lado tuviera los instrumentos para escucharla, o quizás lo sabía perfectamente. Todo esto también significa que si respondiéramos ahora, nuestra respuesta llegaría en cientos o miles de años a lo que sea que quede de quien envió esa señal, si es que queda algo. Y eso es lo que hay en este archivo: un papel impreso, 6 caracteres, un garabato en la imagen, casi 50 años de silencio desde esa dirección del cielo. Jerry Eman, el hombre que escribió esa palabra, dijo en una entrevista años después que si la señal fuera extraterrestre, no podría imaginarse nada más solitario que enviar algo al universo y no saber nunca si alguien lo recibió. No sé si eso me parece perturbador o simplemente triste. El registro está completo. La señal aún no.